Supongo que ya conoces la importancia que tiene saber invertir el dinero, y esto va ligado a saber ahorrar para poder invertir dicho dinero. Así que en este vídeo te voy a explicar dónde invertir el dinero este año 2020. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Te voy a dar exactamente 5 puntos principales para saber dónde invertir y cómo invertir también el dinero este año 2020. El primero de ellos es no malgastar dinero y tampoco endeudarse en cosas innecesarias. Entonces, es fundamental saber el valor que realmente tiene el dinero, porque en general el dinero se crea gracias al tiempo, y el tiempo es lo más importante que tenemos en esta vida. Así que el dinero, como se hace mayoritariamente vendiendo nuestro tiempo, es muy importante preservarlo y no malgastar. El tema del endeudarse también es muy importante, porque a veces en cosas totalmente innecesarias hacemos unos grandes créditos bancarios para tener el último modelo de móvil y eso no crea después nada, no genera más riqueza. En cambio, hay otras cosas que son inversiones que son mucho más rentables y donde es más interesante poner el dinero. El segundo punto es ahorrar mensualmente. Es muy importante todos los meses retirar una parte de dinero y se debe hacer justo al principio o al final, en el momento que se cobra en realidad, en el momento que hay la entrada de dinero, separar un 10%, un 20%, lo que uno pueda asumir, pero de forma regular todos los meses. Y saber que ese mes eso ya no existe, ese dinero no está. Entonces, en eso te puede ayudar un banco. ¿Por qué? Porque el banco te hace automáticamente una cuenta de ahorros donde te retiene lo que tú le pidas. Si por ejemplo le dices, mira, cada mes ponme 100 euros en esa cuenta, y esa cuenta pues no te deja fácilmente sacar el dinero sin hacer una llamada al banco y todo lo que conlleva. Así no tendrás el tema de decir, voy a darme un capricho. Realmente vas a conservar esos ahorros. Entonces, ¿de qué te sirve, por ejemplo, tener ahorros? De lo siguiente: si consigues ya tener 10.000 euros, por ejemplo, o dólares, y lo pones a un interés con un rendimiento económico en un fondo, en algo de inversión, que te dé, por ejemplo, un 10%, una cosa conservadora, pues estarás sacándote 1.000 euros al año, que cada mes pues no son ni 100, pero con 10.000. Entonces, imagínate si al cabo de los años ya puedes ir teniendo un monto más grande, y si diversificas en distintos riesgos, pues te puedes sacar un buen pico. El tercer punto es la inversión en nosotros, en algo personal. Entonces, ¿qué es invertir en nosotros? Pues formarse. La inversión en uno mismo es aprender una lengua, aprender una nueva disciplina, cosas que te dan valor y hacen que tu tiempo valga más si lo vendes a otro, o si creas tu propio negocio, pues que también tengas más valor y puedas, en resumen, generar más dinero. Entonces, una de las opciones, si te interesa el mundo del trading, es formarte en trading. Ya sabes que en Código Trading pues somos una academia con las cuentas auditadas, tanto las nuestras, las de los formadores, en ese caso la mía, como también de alumnos. Entonces, si vas a la web puedes incluso ver también los resultados. Te dejo el link con todas las formaciones que ofrecemos en Código Trading, incluso formación gratuita, que ahí solo tienes que invertir tiempo, y ya si quieres hacer una formación más superior tendrás que invertir tiempo y también dinero. El cuarto punto es invertir tú mismo tu dinero. Si gracias a una formación has aprendido pues trading, inversiones, para tú mismo gestionar tus inversiones, o otra opción es que el dinero te lo gestionen otros. Eso lo puedes hacer a través de fondos de inversión, a través de cuentas de fondos de tu banco, que ellos te pueden asesorar, o a través de muchos métodos que hay, como trading social, donde eliges traders que mueven tu capital, etc. Entonces, es muy importante en este punto diversificar y no ser muy agresivo, tener cosas conservadoras,
cosas medias, cosas agresivas, saber diversificar. Los propios fondos ya tienen diversificación, así que si sabes elegir bien y diversificas bien, tu dinero empezará a dar rendimiento. ¿Y por qué es tan importante no inmovilizar el dinero? Porque si lo inmovilizas, el dinero va perdiendo valor. Por ejemplo, todos tenemos casos de unos abuelos, unos tío-abuelos, que compraron una propiedad por el valor, pues que ahora mismo te costaría un móvil, por ejemplo, y ahora mismo esa propiedad vale muchísimo más. En cambio, si lo que hubieran hecho es tener ese dinero en un cajón, ese dinero no valdría absolutamente nada, tendría el valor pues de un móvil ahora mismo. Por lo tanto, el hecho de haber comprado esa propiedad hace que el valor a largo plazo haya subido y aumentado. Es una opción también invertir en el tema de las propiedades, pero se tiene que saber dominar el mercado y saber dónde están las oportunidades de propiedades que pueden valorarse positivamente con el tiempo. Finalmente, el quinto punto es negocios online. Crear negocios que te sirvan pues para crecer tu proyecto y hacer algo que realmente te guste. Entonces, en eso hay infinidad de cosas. Yo personalmente no te puedo decir crea tal cosa o tal otra. ¿Por qué? Porque lo más importante es que sea algo que te guste, algo que te apasione y que transmitas a la otra gente que eso es lo tuyo. Entonces, hay muchas maneras actualmente de que lo que te apasiona y te motiva pueda convertirse en un negocio. Increíblemente una cantidad inimaginable. Si lo que te apasiona es subir montañas, puedes crear un canal de YouTube, comprarte una buena cámara GoPro o de otra marca, pero una cámara deportiva, y ponerte a grabar tus experiencias y en la cima explicarlas. Si lo que te gusta, por ejemplo, es el mundo de la moda, pues puedes crear un canal de moda. Si lo que te apasiona es el mundo del arte, dibujar y todo eso, puedes crear un canal donde a cámara rápida haces tus dibujos y se ven. Cualquier cosa se puede actualmente, gracias al mundo online, las redes sociales y las páginas web, crear un negocio de lo que más te apasiona. Estamos tirando como sociedad hacia eso. Ya lo que era la revolución industrial que creó todo el sistema de fábricas y que todos trabajamos en un proyecto grande, en una multinacional, una gran empresa, todo eso está quedando muy atrás y cada vez es más la época de los freelance, de la gente que hace pequeños proyectos y los va haciendo crecer poco a poco. Entonces, ¿hay pequeños proyectos que se convierten en una gran empresa? Sí, pero después hay otros que pues, te van dando para vivir, para tirar adelante tu familia de forma holgada, y eso para muchos es más que suficiente porque hacen lo que les apasiona. Finalmente me gustaría hacer una pequeña reflexión. Si con este vídeo solo hago que un pequeño hábito en tu vida dé un pequeño cambio, seas capaz de ahorrar un poquito más, seas capaz a lo mejor ya de que tienes unos ahorros y de moverlos mejor, ver que el inmovilizar el dinero no crea riqueza, sino que hace que ese dinero se vaya devaluando con el tiempo, pues si eres capaz de cambiar un pequeño hábito y de forma constante ya siempre lo pones en tu vida, para mí habrá sido un gran éxito este vídeo. Y te recomiendo que si te gustan mis contenidos y quieres seguir aprendiendo, le des a suscribir y también visita la página códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.